Bien, macrólidos. Miren, lo que vamos a hacer primero es analizar un macrólido, porque como les digo, desde el punto de vista estructural son un tanto desconcertantes. Tienen muchos grupos funcionales, un elevado peso molecular, grupos muy lipofílicos y por otra parte a veces también muy hidrofílicos. Entonces son raros estructuralmente desde el punto de vista de las reglas de Lipinski. Y debido a eso vamos a hacer un pequeño cálculo para ver si es que pasan o no pasan. Pero sin embargo, y a pesar de eso, se los digo de inmediato, los macrólidos son activos por vía oral. Entonces, vamos a considerar un macrólido, una molécula macrólida que ustedes conozcan, como por ejemplo la acitromicina. Ya, entonces, ¿la acitromicina es activa por vía oral? Sí, muchos de ustedes han consumido probablemente acitromicina para amigdalitis bacteriana, para bronquitis bacteriana. Entonces, miren, acá está el Smiles, lo vamos a copiar. Ya se imaginan lo grande que es esta molécula si tenemos todos esos átomos ahí y vamos a hacer un pequeño cálculo. ¿Perdón? Sí, exactamente. Sí, semisintético en el sentido que se modificó el producto natural. Muy bien. Y vamos aquí, entonces este sitio web, se los adelanto, nos va a servir, nos va a acompañar a lo largo de estos cursos. SwissADME es uno de los tantos ADME online que hay gratis ahora. Estos servicios un poco hace unos años atrás eran pagados. Muchas universidades contrataban estas plataformas para calcular. Hoy día ustedes como farmacéuticos les pueden sacar mucho provecho porque obtienen la farmacocinética gratuita, una predicción por supuesto, pero bastante buena. Entonces vamos para allá, esperemos que haga el cálculo. Veamos, ahí está calculando la parte superior, ok, la rueda está andando. Pueden dibujar la molécula o bien, ¿no es cierto?, copiar el Smile. Como es tan complicado, nos conviene hacer eso. No sé si ahí abajo está. Entonces, ahí está el macrólido. Ya nos vamos a detener en la parte estructurada, la relación estructura-actividad. Y vean lo siguiente, dice que está en el límite de la lipofilia. Entonces tenemos este diagrama radial. Voy a ver si puedo ampliar esto, no quiero que se me desconfigure la grabación. Ahí sí. Entonces, estamos en el límite de la lipofilia. ¿Ven que se acerca al valor extremo? Esto significa que si nos salimos de este recuadro, es un outlier desde el punto de vista de ese parámetro. O sea, un valor atípico. Tamaño molecular. Está totalmente por fuera. O sea, no queremos moléculas tan grandes porque su farmacocinética empeora. Polaridad. ¿Por qué la polaridad aquí salió, creció? Porque tiene muchos grupos. ¿Qué es lo que logran identificar ustedes como polar acá? ¿No es cierto? Fundamentalmente los grupos hidroxilo. Entonces, eso nos desplazó considerablemente, en este caso acá, la polaridad. Y en la parte de aquí abajo, vean, el último punto que se nos escapa, dice ahí, la... Exacto, son súper insolubles. Por eso que se forman, cuando son jarabes, por ejemplo, se hacen algunas sales bien especiales que ya les voy a mostrar. Dice pobremente soluble, de hecho acá está reforzado lo mismo. Y tenemos también el valor de la lipofilia calculada. En alguna parte, déjenme buscarla, debería estar, si ustedes me ayudan, por favor, a buscar el valor de log-P. Debería estar reportado en alguna parte por aquí el valor de log-P. Ahí abajito está. Entonces, está calculado ahí, valor de log-P promedio, dice, porque se calcula mediante varios algoritmos. Entonces, valor de log-P de consenso, el valor promedio 2.08, o sea, quedaría dentro de un valor de log-P razonable para ser absorbido, a pesar de su gran tamaño. Y una molécula, para no hablar así en términos relativos de gran tamaño, cuando uno dice una molécula muy grande, tiene un valor de superficie polar topológica, ese es el término técnico, muy grande. Y eso es TPSA. Entonces, este valor TPSA, superficie polar topológica, tiene que ser máximo 140. ¿140 qué? Angstrom al cuadrado. Entonces, aquí al lado, esa A al cuadrado es Angstrom, unidad de longitud atómica, al cuadrado. 140. Aquí tenemos 180. Pero aún así, esto es absorbible por vía oral. Recuerden que las reglas de Lipinski son un promedio, ya una estimación. No es algo exacto, no es una ciencia exacta. Ya, de hecho, rompe varias reglas. Por ejemplo, ya de partida nos pasamos en ese valor de superficie, ok, ya, pero
Pero miren, cantidad de aceptores de puente de hidrógeno. Pregunta, según Lipinski, ¿cuántos aceptores máximo podíamos contener? 10. Y tenemos 14. Y en dadores estamos en el límite. 5. Entonces esta es una molécula que además rompe el peso molecular. ¿Cuánto era el peso molecular? 500. ¿Y este tiene? Muy bien, casi 750 gramos mol. ¿Lo ven? Entonces hay compuestos, hay moléculas ultra grandes que rompen las reglas del Vincke y aún así se absorben por vía oral, como el caso de los macrólidos. Pero las cefalosporinas, que eran más pequeñas, de menor peso molecular, con menos grupos ionizables, sin embargo tenían una pésima absorción por vía oral y además que se hidrolizaban. ¿Lo recuerdan? Ya se rompen en el medio ácido estomacal. Lo otro que podríamos pedir acá para terminar y para que al día de mañana le saquen el máximo provecho a este sitio, yo no voy a calcular todos los descriptores posibles que podemos obtener de esto, pero miren, cuando quieran ver si el fármaco llega al cerebro, presionen acá donde dice mostrar es como el huevo cocido, ¿ya? Claro, pero es un tipo de gráfico. ¿Les da hambre? Una ensaladita, algo ahí. Ya, bueno, este huevo, es un huevo duro partido por la mitad, literalmente. Es un gráfico que muestra en el eje X la superficie polar topológica, que ya dijimos que debería ser menor a 140. Muy bien, entonces acá está el valor límite, lo ven, 140, y es más o menos donde termina el gráfico. El gráfico es esta área blanca con el área amarilla, ya voy a explicar. Y por otra parte, acá en el eje Y tenemos la lipofilia. Ahí arriba dice log P. Ya, bueno, está calculado con cierto algoritmo, por eso la sigla, pero es la lipofilia versus la superficie a grandes rasgos. Entonces, si usted quiere que su compuesto sea absorbible por vía intestinal, tiene que estar, ahí está el punto para la acitromicina, tiene que estar dentro de la clara del huevo, en la parte blanca. ¿Y esto dónde está? Por fuera. Entonces, nada más que viendo la predicción, uno tendría a pensar, bueno, esa molécula va a ser imposible que se absorba por vía oral, no obstante se absorbe. Y si usted quiere que su compuesto sea activo en cerebro, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica, o sea, en los puntos, el punto tiene que estar dentro de la yema, claro, el lugar amarillo. Entonces aquí están todos los valores óptimos para que un fármaco llegue a cerebro. Entonces si usted quiere tratar una infección cerebral, tiene que ser una molécula con una farmacocinética que caiga ahí, con valores de lipofilia y de superficie polar dentro de ese rango. Entonces, en este caso, esta molécula no, pues apenas atravesaría, ¿no es cierto?, vía intestinal, pero no llega a cerebro, muy difícil. Y lo otro, el círculo es de color azul. ¿Ya? ¿Qué significa que sea de color azul? Ya, eso probablemente lo vieron o lo van a ver en farmacología. ¿Y qué significa? Ya, muy bien, glicoproteína P. Ya, y positivo significa que esto es sustrato de glicoproteína P. Ya, y por lo tanto va a ser expulsado por glicoproteína P. Va a ser expulsado hacia afuera. Eso no es bueno porque eso ofrece resistencia para la absorción. Se fijan, entonces pueden sacar mucho provecho de estas predicciones. Tienen sus limitaciones, obviamente, pero lo bueno es que son gratuitas. Volvamos entonces ahora al apunte para empezar a ver la relación estructura-actividad de estos sistemas y qué es un macrólido propiamente tal. Formalmente hablando, un macrólido es una macrolactona. Ya, pero denme un segundo para activar. Ya, veamos que quedemos dentro del área gráfica, no como la otra vez. Sí, está todo bien. Ahí está la estructura y ustedes dirán, ¿y la vamos a tener que ver en 3D? Sí, hay una parte que la vamos a tener que ver en 3D, lo lamento. Ya, porque el papel plano nos queda corto para explicar algunas cosas. Ya, primero, a diferencia de todos los beta-lactámicos que hemos estado estudiando, son esencialmente bacteriostáticos. Son compuestos relativamente nuevos en la historia del desarrollo de fármacos. En 1990, dice ahí, la eritromicina, un macrólido infrecuentemente utilizado, la trialendomicina, eran los únicos miembros de este grupo. En el 91 se incorpora claritromicina y acitromicina, en el 93 roxitromicina, en el 95 diritromicina y en el 2002 telitromicina, el primer ketólido. El hecho de que sean bacteriostáticos significa que no matan directamente a la bacteria, impiden su multiplicación, pero no por ello son menos eficaces. El sistema inmune
aprovecha que la bacteria no se está reproduciendo para terminar la labor de destruir a los macrólidos. Y si usted quiere estimular su sistema inmune, cuando esté resfriado, les dejo el dato, aparte de lo típico que siempre dicen, consuma vitamina C y todo eso, incremente el consumo de aminoácidos, ojalá proteína hidrolizada. El sistema inmune funciona básicamente con proteínas, con aminoácidos, los anticuerpos, consuma proteína hidrolizada. Bien, vamos acá al siguiente. Tenemos una imagen donde vemos el gran target a grandes rasgos de los macrólidos. El target ya no es la pared. El macrólido tiene que, aparte de atravesar la barrera intestinal, porque se consumen por vía oral, tiene que atravesar la bacteria, tiene que entrar al citoplasma porque actúan en el ribosoma. Y tenemos que el ribosoma de la bacteria está formado por dos subunidades. La más grande se llama 50S, que tiene que ver con el valor de centrifugación al cual se separan, y la menor se llama 30S. Entonces, el ribosoma lee el ARN mensajero y al mismo tiempo acopla los cRNA de transferencia que transportan los aminoácidos para la síntesis de proteína. En otras palabras, toda esta máquina molecular es la estructura, la fábrica donde se sintetizan las proteínas de la bacteria. Y el macrólido, ¿qué es lo que hace? Tapa el túnel de salida. Entonces, los macrólidos impiden que se lleve a cabo este proceso de entrecruzamiento de manera indirecta. ¿Entrecruzamiento de quién? ¿Quiénes son estos dos círculos que se están interconectando acá? Y aquí de sus clases de bioquímica general, ¿qué es lo que está pasando a grandes rasgos acá? Se está formando un enlace peptídico, entrecruzamiento de aminoácidos. Un aminoácido se concatena con otro y de esa manera comienza a crecer ¿qué cosa? La proteína en construcción, y la proteína cuando ya terminó sale expulsada del ribosoma. Bueno, el macrólido taponea ese proceso. Entonces actúa en la subunidad 50S. Sería un sinsentido administrar dos moléculas que actúen en la misma subunidad. Nunca va a administrar usted un macrólido, por ejemplo, con una clindamicina o con una streptogramina, porque son moléculas que también actúan en la subunidad 50S. Sí se puede administrar un macrólido con un beta lactámico, porque son mecanismos de acción diferentes. Por otra parte, aquí en la subunidad inferior, una de las familias más reconocidas que actúa perturbando, estorbando, molestando la lectura del ARN de mensajero son las gentamicinas, son los aminoglicósidos a grandes rasgos. Los aminoglicósidos son un tipo de familias derivadas de carbohidratos con grupo amino en la estructura, que tienen un mecanismo de perturbar la lectura del RNA mensajero. Entonces, como actúa en otra subunidad, no interferiría con la acción de los macrólidos. Y se muestran otros más, como las tetraciclinas, Linezolid, que es un fármaco sintético, ese 100% de síntesis, que actúan en otras partes. ¿Ya? Y eso los vamos a ir viendo también a su debido tiempo. Vamos a ver todas esas familias que se mencionan ahí. Así que no lo olviden, entonces el macrólido, eso es lo que estaría impidiendo de manera indirecta el entrecruzamiento peptídico aminoácido con aminoácido aportado por cada RNA de transferencia. ¿Cómo es un macrólido? Ahí está. Como aquí no hay muchas resoluciones, te lo voy a ver rápido, solamente destacar que tenemos un éster. ¿Cómo se llaman los ésteres cíclicos? Por ahí lo dice. Muy bien, lactona. Ahí dice, anillo macrocíclico lactona. ¿Cuál es el farmacóforo? El anillo macrocíclico lactona. Si el anillo macrocíclico lactona se abre, lo cual va a ocurrir en algún momento, se pierde la actividad completamente. ¿Ok? Entonces no hay actividad parcial. Y segundo, regulando, modulando tanto la farmacodinámica como la farmacocinética, tenemos dos azúcares, donde uno de ellos puede ser un aminoazúcar. Entonces estos azúcares que están acá son súper útiles porque a través de ellos podemos crear, por ejemplo, ésteres. Podemos crear sales que enmascaren el mal sabor. El macrociclo tiene que estar cerrado y el macrociclo se puede ampliar. Podemos tener macrociclos más grandes, más chicos, podemos modificar sus grupos funcionales para evitar que se autodegraden. Porque al igual que la penicilina, el macrociclo también padece ese problema. El macrociclo también se puede autohidrolizar. Y ya vamos a ver cómo, porque el mecanismo es más complicado. Y aquí abajo hay otro,
Por ejemplo, ahí decía eritromicina, este de aquí abajo dice claritromicina. Y miren, como están los dos ahí, la comparativa, ¿cuál es la sutil diferencia? Entonces, eritromicina. Las eritromicinas son una familia de sustancias, ese es un tipo de eritromicina. Abajo está la claritromicina, hoy día se vende muchísimo para tratar Helicobacter pylori. ¿Cuál es la diferencia? El grupo metoxi, muy bien. Ya, entonces, ese pequeño cambio de pasar de un alcohol a un metoxi tiene una razón de ser. Es para evitar la autohidrólisis. Entonces, ese simple metil no está ahí para aumentar la lipofilia o para, por ejemplo, que se solvate menos. No, es despreciable ese efecto. Eso está ahí para evitar que se autodegrade en medio ácido. Recuerden que todos estos son activos por vía oral. Ya mencionamos que son esencialmente bacteriostáticos y tienen un mecanismo de acción con un espectro que es similar al de las penicilinas. O sea, de primera generación son más activos contra gram positivo. Y así, en la medida que aumentemos hasta tercera generación, van aumentando el espectro de acción hacia gram negativo. Igual que pasaba con los beta-lactámicos. Y son también, mencionamos finalmente que son también fármacos de elección en personas alérgicas a los antibióticos beta-lactámicos. Uno de los más vendidos hoy día para tratar faringitis bacteriana, amigdalitis bacteriana es la acitromicina. La acitromicina se administraba una al día por 3 días. Por la resistencia se ha ido aumentando la administración. Una al día por 5 días. Hoy tal vez por lejos lo más administrado, aunque también una al día por 6 días. ¿Ok? Pero ya una al día por 3 días, terminen el tratamiento, porque al tercer día ya se van a sentir bien. Terminen el tratamiento para evitar el desarrollo de resistencia. Ahí está el espectro de acción, principalmente hacia gram positivos. Se mencionan varios tipos de bacterias. Se destaca una, por ejemplo, la clamidia, que es una bacteria de transmisión sexual, un parásito de transmisión sexual, y el micoplasma, que es un bacterio que ocasiona bronquitis bacteriana, que ocasiona también neumonías. Y una particularidad del micoplasma es que el micoplasma, no sé si ustedes saben en qué se diferencia, por ejemplo, de una bacteria gram positiva común y corriente. De hecho, el invierno pasado hubo bastante problema, según dicen ya, por este micoplasma, dado que es una bacteria que no tiene pared. Entonces, si no tiene pared, ¿serán efectivos los beta-lactámicos en él? No. Tiene que tomarse un macrólido. ¿Okay? Así que ojo con eso. Bronquitis, neumonías por micoplasma, los beta-lactámicos no son efectivos porque no hay pared. Entonces, ¿dónde van a actuar? Químicamente vamos a tener dos porciones, una porción macrocíclica y una porción no macrocíclica. A ver, y para no estar leyendo eso, acá tenemos un esquema. ¿Por qué se les llama heterócido? Heterócido significa que es la mezcla de dos cosas. Del anillo, muy bien, la macrolactona, la parte aglucón, donde A, recuerden que significa sin o negación, o sea, es la parte que no es carbohidrato. Y la parte glucón o la parte carbohidrato, llamado desoxiazúcar, donde vamos a tener azúcares tanto neutros como aminoazúcares. Y por lo tanto, un aminoazúcar va a ser capaz de protonarse. No solo eso, estos aminoazúcares también permiten la formación de ésteres. Entonces, el macrociclo no lo vamos a tocar. El macrociclo permanece y los ésteres, si es que los llegamos a formular, se forman en la parte carbohidrato, no en el macrociclo. ¿Por qué? Porque si usted modifica mucho el macrociclo, se pierde la actividad. Bien, tenemos ahí la estructura general de una macrolactona C13, o sea, tenemos un total de 13 átomos de carbono, donde vamos a destacar algunos grupos que son relevantes para la actividad. Primero, tiene que estar ciclado, o sea, la lactona tiene que estar inalterada. Segundo, hay un grupo carbonilo en la parte superior que proviene de los compuestos de origen natural, un carbonilo 10 ahí, posición 10.
Y dicho carbonilo se ha transformado en un problema. Ese carbonilo es un centro electrofílico. Y ese carbonilo es el que puede recibir un ataque de alguien. ¿De quién? De grupos hidroxilos que hayan en las cercanías. Ya, entonces ahí ya les estoy adelantando más o menos lo que va a ocurrir dentro de esta mega estructura. Por eso que los esfuerzos sintéticos se dirigieron a modificar el sistema sin alterarlo mucho, haciendo pequeños cambios que pudiesen de alguna manera eliminar la electrofilia o reducir el autoataque que esto puede experimentar en un medio ácido. Pero al mismo tiempo que eso ocurrió, fue gracias a esa degradación que se descubrió que los metabolitos de este tipo de compuestos autodegradados, estos metabolitos que se producen por la autohidrólisis del compuesto, son estimulantes de la peristalsis intestinal. Son compuestos que podrían utilizarse para, por ejemplo, el tratamiento del colon irritable, porque aceleran la motilidad gastrointestinal sin tener actividad antibacteriana. Ya vamos a irlo mostrando gradualmente. Ahí tenemos los azúcares ahora, por otra parte. Pregunta, ¿los de abajo son neutros? La micarosa y la cladinosa. Si vemos la estructura, solamente hay hidroxilos. Son neutros. ¿Dónde se conectan? Se conectan a través del carbono 1. Entonces, el carbono 1 es el punto de conexión, es el carbono anomérico. El carbono 1 o anomérico o carbono hemiacetal es el carbono que está conectado simultáneamente a dos átomos de oxígeno. ¿Qué más tenemos acá? En el caso del aminoazúcar hay un átomo de nitrógeno, por lo tanto podemos formar múltiples sales, donde lo menos común va a ser tener una sal clorhidrato. De hecho, es raro tener una sal clorhidrato. No se busca una sal clorhidrato. Buscamos sales de otro tipo para enmascarar, principalmente, claro, en el caso de jarabes, enmascarar el mal sabor que tienen. Entonces se buscan sales orgánicas más que sales inorgánicas. Ojo con eso. Y la única forma de formar una sal es el nitrógeno, aminoazúcar. Y al mismo tiempo usted puede tener tanto sales como ésteres de forma simultánea. Aquí tenemos una clasificación de acuerdo a la naturaleza química. Macrólido, cuando tenemos un carbonilo. Asálido, cuando el carbonilo es reemplazado por un CH2 amino. Y ketólido, cuando se preserva el carbonilo y se añade uno adicional. ¿Ok? Esto de ketólido viene de la sigla en inglés para el grupo ceto o carbonilo extra. Una cetona extra dentro de la estructura. Bueno, baste mencionar que dentro de la estructura macrólida por excelencia, el fármaco más conocido es la eritromicina, que constituye lo que se conoce como macrólidos de primera generación. Todas las eritromicinas, pues las eritromicinas técnicamente hablando son mezclas, donde lo que cambia es el carbohidrato. El asálido, donde ya aumentamos de generación, y el más conocido por todos es la acitromicina. Y los de última generación tienen ahora un carbonilo extra. Y ese carbonilo extra origina ketólidos. Algunos ketólidos conocidos, o alguno en particular, la kelitromicina. ¿En cuál de ellos entonces se pierde completamente la posibilidad de tener un centro electrofílico atacable? Muy bien, entonces en un asálido como la acitromicina, al derechamente no haber carbonilo, no hay ninguna posibilidad que eso se autodestruya generando un metabolito estimulante de receptores de motilina. Otra clasificación de acuerdo a la cantidad de átomos. A mí, más que entender eso, lo que me interesa es que entiendan la relación estructura-actividad. Solamente decir que, por ejemplo, la acitromicina es el único que tiene 15 números de átomos en el sistema macrolactónico. Ya, y de acuerdo a generaciones, esto sí es relevante porque íbamos aumentando la estabilidad frente al medio ácido y aumentando el espectro antibacteriano. Primera generación, eritromicina, o las eritromicinas, técnicamente porque es una mezcla. Problema de la eritromicina, es inestable, en medio ácido siempre hay un porcentaje
que se degrada, pero a pesar de eso se administra igual por vía oral. A pesar de eso se administra como jarabe, bastante bien tolerada en infantes, en guaguas, se administra mucho ya para tratar amigdalitis bacterianas en bebés. Segunda generación, son todavía inestables en medio ácido, muchos de ellos tienen 16 átomos en la estructura y aumentan un poco el espectro. Tercera generación, ahora sí son estables, en medio ácido ya no tienen la posibilidad de autohidrólisis. Y la estabilidad en medio ácido no es solamente por borrar el carbonilo. Hay en algunos casos donde el carbonilo permanece y vamos a tener que explicar cómo es que permanece la estabilidad, cómo es que la estructura no se destruye. Cuarta generación, dice acá, son ácidos estables, activos contra patógenos respiratorios, contra infecciones también sistémicas, infecciones del tracto urinario, telitromicina. Y vamos a la estructura ahora. Primero, eritromicina, dice ahí, es una mezcla de antibióticos. Y el anillo macrocíclico se llama eritronólido. Y tenemos que los hidroxilos que están en la cercanía del carbono carbonílico son hidroxilos nucleofílicos. Este es el primero en atacar y el que está al otro lado a la izquierda es el segundo en atacar. Siempre siguen ese orden. Y el carbono carbonílico es el centro atacable. Este hidroxilo puede atacar al carbono carbonílico y después de que se forma cierta estructura que vamos a ver, el segundo hidroxilo termina de ciclar y se produce una estructura doblemente ciclada de tipo espiroacetal cíclico. Y ese espiroacetal, como metabolito autodegradado, pierde completamente la actividad porque el cambio conformacional de la estructura macrocíclica es tal que ya no se puede enlazar bien al ribosoma. Entonces acá dice eritromicinas. Con esto terminamos ya para darles tiempo para el control. Ya, ¿qué carga va a tener? Porque ahí dice X. Miren, X es lo que está conectado directamente sobre el macrociclo. Entonces tenemos un grupo X, que puede ser hidroxilo o bien nada, o sea, un protón. Y, al otro lado Y sería acá en el carbohidrato neutro, no en el aminoazúcar. Puede estar entonces metilado o puede ser un alcohol. A ver, algunas observaciones. Primero, respecto a las eritromicinas, ¿cuántos centros quirales tiene en total el macrociclo? Solo el macrociclo. Ya, entonces el carbonilo no. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centros quirales en total en el sistema macrocíclico. Y la última observación, ya con esto terminamos. Por ejemplo, ya desde el punto de vista del ataque, si es que X es un protón, entonces nos vamos acá a X, eritromicina B. Pregunta, ¿podría aún autodegradarse? Si X es un hidrógeno, ¿cuál es el primer hidroxilo que ataca? ¿No es cierto? El de la derecha. Por lo tanto, sí podría haber autodegradación.